El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amados amigos, qué privilegio tan grande llegar hasta ustedes una vez más con la gloriosa, bendita y hermosa palabra del Señor. Estamos viendo el tema del hombre espiritual y hoy vamos a hablar del creyente carnal. No sin antes darle un agradecimiento muy especial a los hermanos que en Estados Unidos, Costa Rica, la parte norte de Colombia, Perú, Chile y Argentina, y otro hermano, en Brasil, han estado haciendo unos aportes económicos voluntarios a nuestro ministerio. Muchas gracias a ellos, porque eso fortalece nuestra capacidad de poder seguir adelante y de trabajar a tiempo completo en este ministerio que el Señor nos ha encomendado. Gracias también en Bogotá a uno de mis amados hermanos con quien tengo contacto todos los días. Pero por supuesto gracias a todos porque me acompañan y porque sé que están siendo edificados con estos materiales que el Señor nos ha permitido desarrollar. Así que, amados, vamos a orar dándole gracias al Señor por la palabra de hoy. Amado Padre, de verdad que es un verdadero privilegio poder acercarnos a tu palabra. Acercarnos a tu palabra significa vida, significa edificación, significa alimento, significa crecimiento espiritual para nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo, por ser nuestro guía y maestro. Y oro para que alumbres en este día precioso el entendimiento de todos mis hermanos que se acercan también como yo, con el anhelo de ser edificados por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy es el creyente carnal o el hombre carnal. Pero no quiero comenzar sin que primero tengamos plenamente claro tú y yo que bíblicamente existen tres clases de hombres. Ya eso lo hemos visto, pero esa manera de repaso. Como ustedes ven en la imagen que coloco en este momento en la pantalla, se nos dice que hay tres clases de hombres. 1, el hombre natural. 2, el hombre carnal. Y 3, el hombre espiritual. Se nos dice del hombre natural que no conoce a Dios, que está muerto en sus delitos y pecados. Y a él hace referencia a 1 Corintios 2:14, donde la palabra dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En referencia al hombre carnal, ustedes ven en la imagen que dice nacido de nuevo, pero que sigue siendo un niño espiritual. Y sobre eso es que vamos a estudiar en 1 Corintios 3, del 1 al 3, donde el apóstol Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y la tercera clase de hombre, que es el hombre espiritual, de quien nos dice el cuadro que es maduro espiritualmente y sabe discernir lo espiritual. Y además que es un creyente que necesita de alimento sólido. 1 Corintios 2:15 y 16 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que, amados, con la ayuda del Señor, hoy vamos a referirnos al hombre carnal, al creyente carnal. Tú y yo deberíamos comprender por la Escritura que todos los creyentes podríamos haber sido llenos del Espíritu Santo en el momento de creer y en el bautismo, que usted sabe que es un testimonio público que muchos hemos hecho en un río o en una piscina sumergidos en agua, como un acto de fe para revelar a los hermanos que evidentemente iniciamos nuestra vida cristiana para la gloria de Dios. Pero en el libro de los Hechos, el capítulo 9, versículos 17 y 18, nos dice la Escritura, hablando del apóstol Pablo y su experiencia inicial con Cristo, y recordando que viene de asesinar cristianos, entre ellos el primer mártir de la iglesia, Esteban, y dice en verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice la Escritura, le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y levantándose fue bautizado. A lo que quiero llamar su atención, amados, es que por desgracia hay muchos que aún, habiendo pasado por esta experiencia aún del bautismo en agua, están controlados todavía por su carne, como si no hubieran muerto y resucitado con Cristo. Y estos, amados creyentes, no han creído la verdad en el hecho consumado de que la muerte y la resurrección de Cristo por ellos y por supuesto por nosotros ya fue efectuada. Y muchos de ellos entonces no han obrado sinceramente según el mandamiento del Espíritu Santo al seguir ese principio de muerte y resurrección que voy a explicarles en un momento. Ya vimos en el tema anterior y sabemos que el Señor Jesús trató con nuestro pecado con su muerte en la cruz del Calvario. También la palabra nos informó que nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con él. Así que leemos dos textos básicos para esto. Romanos capítulo 6, el versículo 6, dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, note bien, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La Escritura afirma que el viejo hombre que fue crucificado, tiempo pasado juntamente con él. Y en el versículo 11 dice que es la parte que ahora nos corresponde a ti y a mí después de nacer de nuevo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amados, según la obra consumada de Cristo, tú ya moriste y ya fuiste resucitado. Pero según nuestra responsabilidad como creyentes, debemos morir al yo. Y como vimos en el tema anterior, esta es una experiencia que debemos vivir diariamente y que por supuesto voy a explicarles de manera profunda. Hace muchísimo tiempo, el apóstol Pablo se encontró con una situación semejante a la de cualquier creyente en su comienzo. Y encontró también que los cristianos de Corinto eran un ejemplo de lo que estamos hablando. Así que yo les invito para que hoy oigamos lo que el apóstol Pablo les dijo. Dice 1 Corintios 3,
del verso 1 en adelante, hablando a los creyentes nacidos de nuevo de Corinto, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En el capítulo 2 y 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo divide a los creyentes en dos clases de personas: los espirituales y los carnales. Los cristianos espirituales no tienen algo extraordinario y diferente, sino que sencillamente vamos a llamarlos cristianos normales. Sin embargo, son los carnales los que no se salen de la anormalidad, es decir, son anormales. Y los creyentes de Corinto eran exactamente eso. Eran cristianos, pero sin embargo eran carnales y no eran espirituales. Así que en este capítulo Pablo afirma 3 veces que eran hombres carnales. Y por la recibida del apóstol Pablo de tanta sabiduría que Dios le dio, él comprendió que tenía que identificar plenamente su audiencia para poderles ofrecer el mensaje que necesitaban, amados pastores y amigos. Todos debemos saber, en un momento de compartir el misterio de Cristo y su palabra, a qué clase de personas estamos tratando, con quién estamos revelando el misterio de Dios. Y se necesita hacerlo para poder ofrecerle a cada una de esas personas lo que realmente necesitan espiritualmente. Todos sabemos que la regeneración o el nuevo nacimiento bíblico ocurre en la parte más íntima del hombre, en el espíritu, que está profundamente oculto en cada uno de nosotros y que es resucitado o renovado en el nuevo nacimiento y habitado por el Espíritu Santo de Dios. De eso ya hemos hablado con anterioridad. Y también es importante entender que por supuesto que tiene que pasar un tiempo hasta que el poder de esa vida que se ha gestado en su espíritu pueda alcanzar al hombre exterior. Es como una circunferencia del espíritu al alma y del alma al cuerpo. Y por esto, amados, es que no podemos esperar encontrar la fuerza ni en los niños ni en los jóvenes, ni la suficiente experiencia para los que llegan a ser padres. Ya tuvimos la oportunidad en un tema muy anterior hablar del camino hacia la madurez, en donde todo creyente comienza siendo niño, es decir, carnal, luego pasa al proceso de joven, que es el que ha vencido al maligno, y luego al proceso de padres, donde el cristiano alcanza su plena madurez. Ahora bien, hermanos, aunque un creyente recién nacido pueda comportarse con fidelidad, amando al Señor, y comience a distinguirse por su celo, es obvio que aún necesita mucho más tiempo para tener la ocasión de poder entender lo que es la maldad del pecado y poderse conocer a sí mismo, es decir, conocer su yo. Lo mismo que para, por supuesto, conocer más de la voluntad de Dios y de los caminos del Espíritu que le esperan luego de su conversión. Por mucho que este creyente pueda amar al Señor o amar la verdad, por ser nuevo, todavía anda en el mundo de sus sentimientos, de sus emociones, de sus propios pensamientos. Es almático. Y por supuesto que para llegar a ese camino espiritual y entender la senda espiritual, va a necesitar ser probado y refinado por el fuego de Dios, pues es la única forma como un creyente madura. Y evidentemente, amados, un cristiano carnal no puede evitarlo serlo
cuando es recién nacido. Lo mismo que un bebé no puede ser adulto sin pasar por todo su proceso de vida. Y aunque este cristiano carnal está lleno del Espíritu Santo, aún así no ha identificado en él su propia carnalidad. Y hacemos una pregunta: ¿cómo puede alguien ser liberado de las obras de la carne si no reconoce ni entiende cuáles son las obras de la carne a los que tiene que enfrentarse? Así que, por eso, considerando la condición de un niño en Cristo, todos los recién nacidos son de la carne. Por tanto, la Biblia tampoco espera que los nuevos cristianos de la noche a la mañana sean espirituales, de una manera instantánea. Eso no es posible. Pero sí espera que después de muchos años, si siguen siendo niños, entonces ahí la situación verdaderamente se convierte en una situación lamentable. Pablo mismo les dice a los corintios que los había tratado como hombres de la carne al principio, como veremos más adelante, porque eran niños recién nacidos en Cristo. Pero lo que ahora Pablo no entiende perfectamente cuando les escribe esta epístola es que después de tanto tiempo ellos ya deberían ser adultos, pero seguían siendo carnales. Lo que implica que ellos habían venido malgastando sus vidas, que seguían siendo niños, que seguían siendo carnales. Y es que, amados, hemos de entender que para ser transformados de carnales a espirituales, no es que se necesite mucho tiempo, como uno piensa actualmente. Además, amados, los creyentes de Corinto procedían de un trasfondo pagano categórico y pecaminoso. Y al cabo de solo unos años, el apóstol, sin embargo, ya se había dado cuenta que habían seguido siendo niños después de demasiado tiempo. Habían estado tanto tiempo en la carne porque cuando él les escribe la epístola, Pablo esperaba que ellos ya fueran cristianos espirituales. Así que, amados, el propósito de la redención de Cristo es eliminar de ti y de mí todo aquello que sea un obstáculo para que seamos controlados directamente por el Espíritu Santo sobre toda nuestra persona. Pues cuando el Espíritu Santo es el que tiene el control de mi alma y de mi cuerpo, indudablemente nos encontramos ante un hombre espiritual. Esa redención, ese nuevo nacimiento, no puede fallar jamás. Y no puede fallar porque el poder del Espíritu Santo, por supuesto, es sobreabundante en nuestra vida. Y de la misma manera que un creyente carnal puede convertirse, o un hombre natural, digámoslo de otra manera, que un hombre natural no nacido de nuevo puede convertirse en un creyente carnal, lo hace por medio del nuevo nacimiento. Pero ese creyente regenerado que es carnal al principio, también tiene que ser transformado, por supuesto, en un hombre espiritual. Aquí lo lamentable, amados, es encontrar a cristianos que no han realizado ningún proceso en su vida espiritual de crecimiento al cabo de muchos años, inclusive después de pasar décadas dentro de una comunidad cristiana o de haber nacido de nuevo. Eso es trágico, hermanos. Muchos de ellos mismos se asombran cuando encuentran que al cabo de unos pocos años hay hermanos que ahora los aventajan en la vida espiritual y quizá ellos ni siquiera entienden por qué. Ellos lo consideran algo rarísimo y no ven que se trata simplemente de algo que es normal, porque lo normal es que una vez que tú y yo hayamos nacido de nuevo, crecemos y nos desarrollamos para convertirnos en hombres realmente espirituales. Aquí yo quisiera hacer una pregunta sin el ánimo de ofender a ninguno ni de juzgar a ninguno de mis amados hermanos. Pero la pregunta es:
¿cuánto hace que tú crees en el Señor? ¿Te consideras hoy un hombre espiritual o una mujer espiritual? Y hago la pregunta, hermano, porque es que tenemos que estar conscientes que no podemos volvernos niños viejos dentro del cuerpo de Cristo, entristeciendo al Espíritu Santo y, por supuesto, perjudicándonos grandemente a nosotros mismos. Todos los creyentes regenerados deben ambicionar un desarrollo espiritual. Deben permitir que el Espíritu Santo sea el que llegue a gobernar sobre todo su ser, para que en un periodo de tiempo relativamente corto, ese creyente pueda llegar a ser y a hacer y a vivir como Dios se propuso que ese cristiano fuese. Voy a tratar de explicarlo. Lo que trato de decirles es que tú y yo no podemos perder el tiempo sin progresar espiritualmente. Y aquí, por supuesto, surge una pregunta más. ¿Cuáles son las razones para que uno no crezca espiritualmente? Y quizás hay dos, quizás haya más respuestas, pero quiero hablarles solamente de dos. Por un lado, puede ser la negligencia de las personas que están, a las que estamos a cargo, es decir, de los ministros, de los líderes que nos pastorean. Quizá ellos con muy buena voluntad nos hablan de la gracia de Dios, nos hablan de la posición que tenemos en Cristo, pero se olvidan de animarnos a buscar nuevas experiencias espirituales y sobre todo crecimiento a través de la revelación del misterio de Dios, de la palabra de Dios, del alimento sólido de Dios. Entonces muchos de ellos siguen allí alimentándose de leche por muchos años. Mejor dicho, quizá los que tienen a otros a su cargo desconocen la realidad de lo que significa la vida espiritual. ¿Y cómo pueden semejantes personas guiar a los creyentes para que lleguen a tener una vida más abundante? Pues es imposible. Y por otro lado también, la otra parte es que puede ser que los mismos creyentes no se interesen en los asuntos espirituales, y esa es una tragedia muy común. Muchos suponen que ya fueron salvados y que no tienen deseo de más, sino de saber que son salvados, pero carecen de apetito espiritual. O muchos de ellos sencillamente no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para llegar a ser un verdadero cristiano maduro en Cristo. Como consecuencia deplorable, hermanos, podemos decir sin lugar a equivocarnos que muchas congregaciones locales son un kindergarten, una iglesia repleta de niños mayores, pero que de allí no han podido avanzar ni pasar a un grado verdaderamente espiritual. Así que hoy vamos a contestar otra pregunta. ¿Cuáles son entonces las características de los cristianos carnales? Y podemos decir que las más destacadas son que siguen siendo niños por mucho tiempo y por muchos años. La duración de la niñez no debería pasar, amados, lo repito, de unos pocos años. Porque cuando una persona nace de nuevo, al creer que el Hijo de Dios expió sus pecados en la cruz, simultáneamente debería creer que ha sido crucificado y muerto con Cristo, para que así el Espíritu Santo pueda liberarle del poder que en nosotros ejerce la carne. Y es natural, amados, que si uno desconoce este hecho maravilloso de que yo morí con Cristo, de que yo fui crucificado con Cristo, y experimentarlo en mi propia vida, vamos a permanecer durante muchos años en un estado infantil, en una niñez espiritual. Pero la segunda característica de los carnales
y yo considero que es la más difícil, es que son incapaces de asimilar el alimento espiritual, la enseñanza espiritual. En 1 Corintios 3 dice el apóstol: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Los corintios a los que estamos haciendo referencia se enorgullecían enormemente de su conocimiento y de su sabiduría. Y estoy convencido, amados, que de todas las iglesias de ese periodo de tiempo, la de Corinto era la iglesia más instruida. Pablo, ustedes lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 5, da gracias a Dios porque él mismo reconocía que esos hermanos tenían mucho conocimiento. Versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Noten bien eso, hermano. Verso 6: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Esto nos permitiría deducir que si el apóstol Pablo predicaba un sermón espiritual a estos hermanos, ellos podían comprender cada palabra. Entonces, ¿cuál era el problema para que siguieran siendo niños? Vamos a explicarlo. Era que su comprensión de los asuntos espirituales jamás pasaba de su mente carnal. Aunque podían saberlo todo, estos corintios no tenían el poder de expresar lo que sabían. Lamentablemente, porque todo lo que sabían lo almacenaban únicamente en el entendimiento de su mente natural y no en el entendimiento de su espíritu. Voy a tratar de explicarlo. Muy probablemente hoy en día hay muchos creyentes que saben muchas cosas, que incluso le predican a sus hermanos desde un púlpito, pero que todavía no han sido convertidos en hombres espirituales. Ojalá todos me entiendan lo que quiero decirles. Porque el auténtico conocimiento espiritual no se encuentra en expresiones maravillosas, en pensamientos misteriosos, sino en una real experiencia espiritual a través de la vida del creyente juntamente con Cristo, en la comprensión y el entendimiento de la verdad. Pues sabemos que el mero conocimiento mental no produce creyentes espirituales de ninguna manera. Podríamos decir: aquí la inteligencia tuya y la mía no sirve para nada. Y ansias por conocer la verdad también es algo insuficiente. Aquí lo indispensable, amados, es entender que tú y yo fuimos nacidos de nuevo para andar y vivir en una total obediencia, comunión y dirección con el Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede enseñarnos toda la verdad. Entendiendo que lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu y que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Yo puedo tener en el intelecto mucho conocimiento acerca de la Biblia, pero lo que voy entonces a estar transmitiendo es conocimiento de una mente a otra mente carnal. Estos datos no vuelven espiritual a ninguna persona. Al contrario, en realidad su carnalidad se transformará de carnal a creer que es espiritual por lo que sabe o por lo que conoce. Piensa que lo que necesita no es más enseñanza espiritual, desconociendo por completo que lo que tú y yo sí necesitamos es un corazón completamente obediente y dispuesto a ceder toda nuestra vida al control del Espíritu Santo y andar, por supuesto, por el camino de la cruz según el mandato del Espíritu Santo. A personas así, una mayor enseñanza espiritual lo único que va a hacer es reforzar su carnalidad. Servirá para que se engañe y lo repito, se considere una persona entonces espiritual.
Porque acaso no se dice a sí mismo, oh, ¿de qué manera yo podría saber y entender tantas cosas si no fuera realmente un hombre espiritual? En tanto, amados, que la auténtica piedra de toque debería ser hacernos una pregunta hoy y contestarla. En el próximo tema trataremos de contestar todas estas cosas, pero la pregunta de hoy es: ¿cuánto yo sé de veras de la vida? Pero ¿cuánto de lo que yo sé y entiendo de la vida en Cristo y del conocimiento de la palabra es meramente un producto de mi mente? Es decir, de mi intelecto. Así que aquí lo único que podemos pedirle al Señor es que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así que, amados, en el siguiente segmento vamos a hablar de otra evidencia de la carnalidad, de lo que constituye un creyente en la carne. Por ahora preguntémonos, amados, ¿soy realmente un hombre espiritual? Y mi entendimiento espiritual de lo que Dios me ha venido hablando a través de todos estos años me ha llevado a morir realmente a mi yo. ¿O soy yo quien todavía controlo mi temperamento, mi manera de proceder? ¿Soy yo quien todavía me paro lleno de orgullo a veces y soberbia en un púlpito a manifestar que entiendo y conozco las cosas del Espíritu sin realmente ser una experiencia personal real en nuestra vida? Que el Señor nos ayude a contestar esas preguntas. Y obvio que en el próximo tema estaremos mirando más características de este cristiano carnal. Pero por ahora la reflexión para ti y para mí es esa. Si cada palabra que yo recibo del Espíritu Santo, transmitida a través de su palabra, está produciendo vida en mí para una transformación completa de mi carácter, de mi manera de ser, de mi comportamiento en medio de una sociedad, en medio de una congregación local, o simplemente es un conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual no produce vida. Lo único que puede producir vida en ti y en mí es, y tenlo presente por favor, el entendimiento espiritual. Que el Señor entonces nos ayude en los próximos temas a ir ahondando, porque esto es bastante profundo, pero gracias al Señor por lo que hoy hemos oído del Espíritu Santo a través de esta epístola del apóstol Pablo. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor, yo sé que me podría extender por horas sobre esto, pero me interesa ser dosificado, que cada segmento que estudiemos podamos deglutirlo, podamos desmenuzarlo y alimentarnos con él para procurar diligentemente no ser oidores olvidadizos, sino vivir realmente lo que tú nos estás diciendo. Muchas gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú nos enseñas, y gracias por mis amados hermanos a quien les respeto y por quienes oro cada día a fin de que ellos puedan entender estas verdades para que Cristo sea formado tanto en ellos como en mí, como en todos nosotros que somos el cuerpo universal de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Amados, quiero agradecerles que estén suscritos al canal. Estamos próximos a los 8,000 miembros y eso para mí es una bendición muy grande. No dejes de compartir nuestros materiales con otros hermanos en la iglesia, con pastores. Tú sabes que en nuestro grupo de estudio de WhatsApp que aparece aquí, yo estoy enviando el material escrito de cada tema. Tú puedes sacarlo, estudiarlo, armar tu propio bosquejo y comenzar a compartir con los hermanos, con la iglesia, con los amigos. Pues lo importante aquí no es amontonar una cantidad de conocimiento, sino que ese conocimiento, al ser transmitido a otros, produzca vida en todos aquellos que necesitan crecer espiritualmente.
para que ellos creciendo den alimento a otros. Gracias, amados, por su atención. Gracias por el privilegio de permitirme llegar hasta ustedes. Y los invito para que continuemos con este mismo tema, el cristiano carnal, en nuestro próximo segmento. Que el Señor les continúe bendiciendo y de nuevo muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Bendiciones para todos.